Nuestra unidad se llama sistemas de numeración. Se llama así porque justamente vamos a ver las distintas maneras que existen para contar. Literalmente es eso, es para contar o para poder representar una cantidad. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos siempre, los humanos, usamos el sistema decimal. Eso, capaz que ustedes no se dan cuenta de eso en el día a día, pero usamos el sistema decimal. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver un poco de los fundamentos del sistema decimal y después cómo extrapolarlos a los otros sistemas que hay, porque hay muchos. Entonces, de las primeras preguntas que yo tenía para hacerles era esa, ¿por qué usamos el sistema decimal? Y la aclaración de los humanos es porque después hay alguien que no es humano que también que usa otro sistema. Pero ¿por qué los humanos usamos el sistema decimal? ¿Alguna idea? Esta es la parte que entre ustedes participan y se van despertando. Puede ser porque los 10 dedos de la mano. Puede ser por ahí. Sí, sí, sí. O sea, claro, primero habría que pensar qué es un sistema decimal, por qué se llama decimal. Y decimal es porque la base, que ahora vamos a ver qué es, que bueno, ustedes algunas cosas ya vieron en el práctico, hagan de cuenta de que suspendan todo lo que aprendieron en el práctico. Entonces, el sistema decimal se llama así porque tiene 10 símbolos para representar todas las cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo y cuáles son. Pero ustedes ya los conocen desde segundo grado, o desde primero, o de jardín. Y otra pregunta es, ¿usamos otros sistemas? Sin contar el binario que ya empezaron a usar ustedes ahora. Pero, ¿usamos otros sistemas de numeración? ¿Día a día Ok. o porque exista? Día a día, todos los días. ¿No? La respuesta es que sí, y mucho. Pero el asunto es que nada más que tenemos que pararnos a ver a- a ver qué es lo que estamos usando. Ahora dice Matías, el hexadecimal y el octal. Yo, sinceramente, en mi día a día no uso el hexadecimal, y mirá que yo soy programador, pero yo no uso el sistema hexadecimal. ¿Alguien está por hablar? Opinen, tratemos de aflojar un poco, para que no sea tan... Bueno, el binario, sí, No, la le dije computadora binario. sí. Yo Ah, sinceramente no uso el sistema no, binario. Y no creo que nadie use el sistema pero, binario. pero la computadora sí lo usa. Sí. Bueno, pero estamos hablando de los Indirectamente lo estamos humanos. usando. Estamos Ah, hablando no. de los humanos. El alfabeto. El alfabeto no es un sistema de numeración porque no contamos con eso. Sistema de numeración vendría a ser como que yo venga y les diga, imagínense que en realidad sí usamos el binario, y yo vaya a la artillería y le diga, dame 101 de naranjas. ¿Se entiende? La cantidad de horas cuando uno... Bien. La cantidad de horas es un sistema sexagesimal. ¿Sí? O sexagesimal. Sexagesimal, porque es de 60. ¿Sí? Cuenta de a Claro. 60. Entonces tenemos una hora, son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. ¿Ven? ¿Qué pasa? Ustedes van contando 1, 2, 3, 4, 5, cuando llega el 59, en vez de marcar el 60, no marca el 60, vuelve al 0. ¿Sí? Y se incrementa la otra unidad. ¿Alguno otro? Hay varios. Después les voy a pasar un link para que vean todos los sistemas que usamos en el día a día y son normales. Que nosotros por ahí, en otros países del hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra, usan sistemas de numeración así medio raros, eh, por ahí en pulgadas, o sea, al medir con pulgadas, hace que después tengan que usar otros sistemas para que sea más fácil trabajar con pulgadas, por ejemplo. El métrico. Ah, pero ese es un sistema, está bien, el métrico es el que usamos nosotros y el métrico es cuál es son todos nuestros patrones de referencia. Eso lo van a ver en el segundo trimestre, en física. Por ejemplo, usamos docenas también. ¿Sí? Ustedes cuando, por ejemplo, compran los huevos, dicen, bueno, che, quiero comprar una docena de huevos. No dicen, a veces sí dicen 12 huevos, pero dice que dicen una docena.
y lo miden en docenas, ¿sí? Una docena, dos docenas, una docena y media docena, ¿sí? El sistema de los 12, se usaba hace mucho para contar, o sea, es algo históricamente que quedó. No es cómodo contar de a 12, en base 12, pero se usaba porque los dedos de la mano tienen, fíjense que tienen cada uno de estos dedos, tenemos, sacando el pulgar, tenemos 4 dedos, ¿sí? Y cada uno de estos dedos, sacando el pulgar, tiene 3 falanges. Entonces la cuenta era así, 1, 2, 3, se contaba por falanges, ¿sí? Para contar 12. ¿Está? Entonces es como que se llevaban la cuenta, así como decimos, che, si tenemos 10 dedos, podemos contar hasta 10. Bueno, con un dedo de la mano y contando la falange se puede contar hasta 2. ¿Sí? Esa es una manera de... Entonces, ahora sí volvemos. ¿Y por qué las computadoras usan el sistema binario? Porque, insisto, para nosotros es medio incómodo andar contando en binario. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pero ¿por qué usan el sistema binario? Porque se basan en si tiene corriente o no. Tensión, ¿o no? Sí, Sí. es tensión lo que usa. Tensión. Se puede usar sistemas con corriente, y de hecho muchos sensores usan, para comunicarse con los sistemas, usan corriente. O sea, corriente se mide en amperes, tensión se mide en volt. Eso ya lo van a ver en el segundo cuatrimestre. Pero lo que mide, digamos, la computadora en realidad tiene compuertitas lógicas que se activan, no se desactivan si tienen un valor de tensión determinado, o sea, voltaje, ¿sí? Que no nos importa cuánto Entonces es. ¿Qué? es como un umbral, digamos, o... Exacto, tienen un umbral, Ah, cuando una vez que se supera ese umbral, lo considera un 1. Antes lo considera un 0, o no sabe qué pasa, ¿sí? Y después cuando baja de un umbral que esté más abajo, lo consideran 0, al nivel de tensiones, ¿sí? Entonces, y esas compuertitas, bueno, después, dependiendo de la tecnología, van a ver que cuando yo hablo de tecnología no es que digo, es una tecnología avanzada o no, extraterrestre o no, es tecnologías, hay distintos tipos de tecnologías que se fueron desarrollando, como por ejemplo TTL, CMOS, ¿entienden? Que justamente varían en cuáles son los umbrales que pueden detectar, ¿sí? Bueno, sí, Profe, sí. ¿puedes volver a explicar lo de los umbrales? Dentro de cada, o sea, dijimos que la computadora detecta si tiene un 1 o un 0, ¿sí? Detecta si tiene un 1 o un 0. Cuando nosotros vamos y vemos cómo está hecha la computadora, vamos a ver que en un pincito, ¿sí? En una patita, que justamente en una patita va a esperar tener un 0 o un 1, una patita de un microcontrolador, ¿sí? Un PIC o lo que sea. Ahí adentro va a tener una compuerta lógica, se llama, que eso lo van a ver como en tercer año, capaz que puede ser antes, pero seguro en tercer año. Hay una compuerta lógica que va a detectar si ese valor está en 0 o en 1. Y para determinar si está en 0 o en 1, es como que se sensa, o en realidad se activa o es sensible a la tensión, ¿sí? Entonces, si supera cierto valor de tensión, por ejemplo, hay una tecnología que se llama TTL, que el 1 es 5 volts, ¿sí? Si en el pin hay 5 volts, se pone en 1. Y si hay un 0, o sea, si está puesto a masa, lo considera un 0. ¿Sí? Si está en masa, lo considera 0. Si está en 5 volts, lo considera un 1. Y el umbral es ponerle 4 volts y medio. Si una vez que supera 4 volts y medio, el pin ese, entonces considera que está en 1. Y antes no considera nada. Es como que queda, no termina de arrancar el sistema. Podría ser en 1 o podría ser en otro, ¿sí? Y cuando está puesto a masa, lo considera un 0. Pero si está puesto, si no supera los 0,5 volt, poner, queda siempre en 0. ¿Está? Entonces, esos son a los umbrales a los que me refiero. ¿Se entiende? Dependiendo de cuál sea la tecnología, cuál va a ser la tensión y cuáles van a ser los umbrales también. ¿Sí, ¿Sí, Mirko?
Ya que es como el límite que tiene que pasar para que sea uno. Para que sea considerado un 1. Sí, hasta ese momento no es un 1. Después Claro. no es un problema. Eso puede darnos un problema, por ejemplo, si nosotros tenemos la batería, no tenemos suficiente energía en la batería, y entonces el sistema no nos anda. ¿Y por qué no nos anda? Y porque el 1 no alcanza, porque cuando el sistema tira un 1, en realidad no es un 1, es un 4,4, porque me estoy quedando sin batería. Y entonces, ¡fum!, se apagó el sistema, no anda más. No anda más porque el 1 no es 1. ¿Sí? Entonces, y queda ahí esperando un 1 el sistema, y bueno, no anda más nada. ¿Sí? Mirko había hecho una pregunta. Hola, profe, una pregunta. Vio que hay una especie de cursos que había leído ahí que proveía la universidad. ¿Qué recomienda? ¿Estudiar o meternos en un curso de Python o de Java? Python. Pero ustedes, por ahora, encárguense o trabajen con informática 1. ¿Para qué quieren? O sea, a menos que estés muy bien en informática 1, esperar por lo menos hasta la tercera o cuarta unidad, cuando veas cómo nos manejamos en informática 1, para arrancar. No mezcles, porque después se te van a mezclar los lenguajes. Yo en el segundo cuatrimestre seguramente, yo cuando empezamos a programar y ustedes ya saben más o menos algunas cosas de programación, yo mismo les empiezo a dar algunos cursos así extracurriculares de Python. Nos juntamos los viernes y un ratito estamos y decimos, bueno, les voy a enseñar a programar en Python. Y yo se los enseño de onda. Así que, ¿vos sabés programar bien, ¿sí? No, ojalá, pero quería empezar porque está bueno tenerlo como habilidad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo les recomendaría que en primer año está bueno que ustedes siempre constantemente vayan aprendiendo cosas nuevas y cursos nuevos. Yo les recomendaría que primer año es un hito, digamos, es complicado, son muchas cosas nuevas y muchas cosas mucho más complicadas de lo que vienen haciendo en la secundaria. Yo les diría, enfóquense en primer año. Ya a partir de segundo ya pueden empezar a decir, bueno, está bien, ya más o menos le saqué la ficha, puedo empezar a hacer otros cursos, alguna cosa rara. Después solo se van a ir dando cuenta que se va haciendo tanta la carga que no tienen tiempo de hacer otros cursos, ¿sí? O los cursos que hacen tienen que hacerlos rápido y sacárselo encima porque se complica la forma. Por ahora enfóquense acá, créanme. Está bueno y esto les va a dar las bases para que después si ustedes aprenden bien C, después cualquier otro lenguaje va a ser una pavada, ¿sí? Porque C es muy difícil. Por eso necesito que estén atentos. Correcto, entonces volvamos a la materia un poquito. Las computadoras usan el sistema binario porque trabajamos sobre los conductores tienen tensión y pueden entonces manejar ceros o unos, que a partir de ahora no nos va a importar cuál es esa tensión, sino que simplemente van a ser ceros y unos. Pero en general, la manera más fácil de comunicarse entre dispositivos y de almacenar información es mediante tensión o no tensión. Entonces, extrapolamos eso y decimos, bueno, no, vamos a manejarnos con ceros y con uno. Entonces, cuando nosotros íbamos al colegio en la primaria, nosotros vimos que podíamos descomponer los números en unidades, decenas, centenas, etc. ¿Sí? Por ejemplo, el 1324, acá, lo podíamos descomponer en 1000 más 300 más 20 más 4. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, esta parte es sumamente sonsa, pero interrúmpanme cualquier cosa que o me esté equivocando o ustedes o no me esté expresando de manera correcta o quieran alguna aclaración. Entonces esto también se podría escribir como así, como esto. ¿Sí? Y de esta forma evidencia que entonces era 1 por 1000, ¿por qué? Y porque este 1000 después nos va a significar algo. 3 por 100, ¿sí? Es lo mismo que 100, 2 por 10 y 4 por 1. Entonces, acá evidencia que el 4 significa la unidad, ¿sí? El 2 significa la decena, el 3 significa la centena, ¿sí? Porque son 3 veces 100, 3 centenas. ¿Está? Nosotros en la universidad vamos a usar una formalidad un poco mayor, ¿sí?
y nosotros vamos a usar los exponentes. Entonces nosotros nos vamos a referir a este 1, lo vamos a referir como 10 a la 0. ¿Sí? Al 10 va a ser 10 a la 1, el 100 va a ser 10 a la 2, el 10 a la 3. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Por casualidad, este 10 es la base. ¿Sí? Dijimos que era el sistema decimal. Nosotros podíamos expresar cualquier número en base 10. ¿Sí? Este 10 es por la base decimal. Base significa, vamos a ver, base significa que cuántos símbolos tiene nuestro sistema para poder representar cualquier punto. ¿Sí? Ustedes lo van a ver en álgebra esto, cuando hay espacios vectoriales, que ustedes pueden representar cualquier punto, cualquier lugar del espacio vectorial con alguna combinación lineal de los vectores de la base. Y usan esa expresión, de la base. ¿Qué es la base? Bueno, la base es como la generatriz de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la base en un sistema de numeración va a ser todos los símbolos que nosotros vamos a usar para representar cualquier número. En el sistema decimal, obviamente, la base el sistema de base son 10 y son los números del 0 al 9, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay más números. Cualquier otro número es una combinación de eso. ¿Se entiende? Y se pueden representar todos los números que tiene el sistema, digamos, el sistema decimal, natural, por ejemplo, con cualquier combinación de esos números. Una combinación lineal. ¿Cómo hacemos esa combinación lineal? Así. Con un polinomio de este tipo. Entonces, formalizándolo un poco más, quería pasar acá, ahora vamos a ver, ahora volvemos para el otro lado. Dice, considérense un sistema de numeración posicional, de base B. Posicional. Esta es la definición de, digamos, teorema fundamental de la numeración, es cómo hacer cualquier número. Entonces, acá vemos que, porque está el slide anterior, que era este, la posición, el posicionamiento. Ahora vamos a ver el sistema posicional. Tenemos esto, ¿no? Esta es la descomposición que habíamos visto recién. Fíjense que el número 4, que ocupa este lugar, ¿sí? En realidad, este es un 4 y representa el 4 en 1324. Yo les hablé de esto la semana pasada. Hacer un cambio pequeño acá en el 4 va a hacer que, por ejemplo, pase a 5. 1324 y 1325 no pasa nada. En cambio, este 1, si yo paso a 2, al siguiente, va a ser 2324. O sea, es como que cambia mucho. Tiene mucho peso este 1. Por eso habíamos visto que era el bit más significativo o el bit menos significativo, ¿se acuerdan? Acá estamos para otra cosa. Pero fíjense una cosa. Nominalmente, o sea, si yo agarro el 4 y el 1, el 4 tiene mucho más valor que el 1. ¿Lo ven eso, no? Está claro. El 4 es más grande que el 1. Nominalmente. Pero el 1 ocupa una posición en el número que lo hace más importante. ¿Sí? Entonces, el sistema de numeración decimal, todos los sistemas que nosotros vamos a ver hoy, son posicionales. Quiere decir que la cifra, cada una de las cifras, las que veamos, tiene su valor verdadero dependiendo en la posición que ocupe en el número. Es un sistema posicional. ¿Se dan cuenta cuál podría ser un sistema que no sea posicional? El romano. El romano, por ejemplo, en el romano, la i o un palito o un 1 ocupa la misma, o sea, tiene el mismo peso, por ejemplo, en el 8, que es la b y 3 unos, ¿sí? No importa cuál de los unos sea, no importa la posición que ocupa, son los mismos, valen lo mismo, vale 1, ¿sí? Si usted está jugando al truco, cada uno de los palitos que van poniendo vale lo mismo, ¿sí? No importa si es el palito del medio, si es el palito de la izquierda, si es el palito de la derecha. No importa la posición que ocupe el palito,
lo que nosotros estamos haciendo es, estamos contando, así que va de a uno, ¿sí? Cada uno tiene, no importa la posición que le pongamos. Entonces, nosotros vamos a ver sistemas de numeración posicional, ¿está? Entonces, ahora sí, si nosotros tenemos un sistema posicional de base B, ¿sí? Dice, siendo B los números naturales que cumplan, siendo B los números naturales que cumplan con que B sea mayor que 1. Esto quiere decir que no puede haber una base que sea 1. No tiene sentido, ¿sí? No puede haber una base que tenga solamente un número en su base. Tiene que tener por lo menos 2, que es el binario, digamos, el que tiene el menor base. Entonces se puede representar cualquier número natural n con este polinomio, ¿sí? Fíjense, a a la n por b, perdón, a sub n por b a la n, más a de n menos 1 por b a la n menos 1, y así, tiqui, tiqui, tiqui. Como que está ordenado así, fíjense, que ustedes ponen más a la derecha, ponen el 0, ¿sí? B a la 0. ¿Se acuerdan que habíamos hecho acá? Acá, ¿ven? Ponen el número más a la derecha del 0, y de ahí empiezan a ordenarlo a todo el número. Entonces, los AN, A sub n, A sub n menos 1, A sub n menos 2, A2, A1, A0, ¿sí? Esa es la base, ¿sí? Es la base. Fíjense que la base va desde A sub 0 hasta A sub n, ¿está? Entonces, puede ser n números. Esto no quiere decir que tengan que ser diferentes, simplemente son números de la base, algunos de los números de la base, algunos de los símbolos de la base. Vamos a llamarle símbolos para no confundir con números. Porque, digamos, el garabato del 9, acá yo estoy refiriéndome al símbolo que tiene esa forma y no al número 9. Bueno, entonces, nosotros vamos a expresar en la facultad, generalmente usamos esta expresión, que es una sumatoria. La sumatoria es esto, ¿ven? Es una suma, ¿sí? Pero desarrollada medio de forma automática. Entonces, A de I y por B a la I. Si I va desde 0 hasta N, entonces vamos haciendo toda la suma. ¿Ves? Vamos desarrollándolo así todos los elementos, hasta N. Entonces, el sistema decimal, dijimos que tenía base 10. Entonces, la base, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se dice que es de base 10, o sea, la base, los símbolos son estos, los 10 símbolos, ¿sí? Se dice que B es 10. Y entonces cualquier número nosotros podríamos expresar con este polinomio. ¿Ven? Ahora reemplacé el b de esta ecuación por un 10. ¿Sí? Y cualquier número lo podemos expresar así. Por ejemplo, 512. Esto es muy sonso, porque esto ya lo, insisto, ya lo hicimos, si yo no recuerdo mal, en segundo o tercer grado. Capaz que tercero. No, en primero, no, mi hijo que va a segundo ahora el año pasado hacía unidad, decena, no hacía centena, pero hacía unidad y decena, así que ya desde ahí empezaron a separar. Bueno. Ahora, ¿qué pasaba? Esta es la parte importante. ¿Qué pasa cuando yo estoy contando y a mí se me acaba la base? Arranca el número, el sistema siempre empieza desde la base. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Llegué al final de mi base. ¿Cómo hago para seguir contando? La forma práctica. ¿Cómo? ¿Una base más grande utilizas? No, pero yo tengo esta base. Tengo esta base. Esta es mi base. Voy armando combinaciones de números basado en esta base. Y una manera organizada, porque yo podría hacer un sistema de cualquier forma y podría con esta base mezclarlos de la forma que yo quiera los números y que me dé un número. Pero no tendría mucho sentido para contar. ¿Sí, José? No, que prácticamente lo que se hace es, como realmente cada vez que contamos tenemos ceros a la izquierda como a la derecha, se suma un dígito de la base, de cada base, a medida que vas contando. Claro. Es como que, es como que tuviésemos a la izquierda infinitos ceros, ¿sí? Por eso dicen, no sirve como cero a la izquierda. Es como que no sirven para nada los ceros que están a la izquierda, pero supongamos que los tenemos. Entonces,
Cuando vamos contando, estamos en el número que está más a la derecha, que es en este caso, bueno, llegamos hasta el 9. Cuando se nos acaba la base, vamos a resetear ese número, ¿sí? Vamos a resetear ese número, vamos a ponerlo en 0, y lo que vamos a hacer va a ser incrementar el número que está inmediatamente a la izquierda. Entonces, después del 9 viene el 10, ¿sí? El 10 es el pasar había un 0, lo pasé a 1, y el 9 lo pasé a un 0, ¿sí? Y empiezo y sigo contando, 11, 12, 13, 14, 15. Nosotros sabemos que se llama así el número, porque los números, nosotros le pusimos ese nombre a esos números, pero es un 1 y un 9, ¿sí? Cuando llegamos al 1 y el 9, el siguiente número le incrementamos, cuando le sumamos un 1 al 19, no hay otro número que representar, porque no hay más, el 9 es el último número de la base, no podemos poner otro número. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo ponemos en 0, el 9, e incrementamos el número que está a la izquierda. El número que está a la izquierda era un 1, pasa a ser un 2. Entonces, el número que queda, nosotros lo llamamos 20, pero es un 2 y un 0, ¿sí? Y así, cuando llegamos al 98, 99, cuando tenemos el 99, incrementamos en 1, el 9, porque nos quedamos sin base, el 9 que está más a la izquierda, pasa a 0. ¿Y qué pasa? Tenemos que incrementar el número que está al costado, a la izquierda. Y es un 9 también. Si lo incrementamos, bueno, no importa, no hay más números en la base, bueno, ponelo a 0. Y entonces, ¿qué se hace? Se incrementa el número que está, el 0 que estaba antes, acuérdense que había infinito 0. Aparece la tercera cifra ahora, que pasa de ser de un 0 a un 1, ¿sí? Y tenemos un, que nosotros llamamos 100, pero en realidad es un 100. ¿Está? ¿Se entiende eso? Ustedes saben contar hasta 100. Después saben contar hasta más, pero así ese procedimiento que usamos ahí es el mismo procedimiento que usamos cuando contamos en cualquier sistema de numeración posicional. En el sistema binario se cuenta así también, ¿sí? El sistema binario tenemos, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que tenemos una sola base. A ver, vamos a ver si podemos abrir el LibreOffice. Espera que acá me aparece un... Sí. Una pregunta. Antes vi que usted dijo que, bueno, para contar es la combinación de los símbolos que tiene el sistema. Y una vez que llega el 9, ese 9 como que se transforma en 0 y después le agrego el 1 para sumarle el valor. No es que se transforma en... O sea, el que se transforma es si el 9 yo no tengo más cifras, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo. ¿Ven la planilla de cálculo así, no? Sí. Sí. Este. Yo tengo este 9. No tengo más cifras. Vamos a empezar desde el 0. No tengo más cifras. ¿Qué hago? No tengo más cifras. En la base mía no tengo más cifras. Bueno, el sistema este lo que hace es decir, no, bueno, si no tenés más cifras, empezá de vuelta, 0. 1, 2, bueno, pará. Pero empezá de vuelta, pero no quiero confundirme este 0 con este 0. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, hay que empezar a incrementar acá, ¿sí? Entonces, este va a pasar a ser 1 ahora, ¿sí? Entonces, y acá, y sigue la cuenta. 3, 4, vamos a seguir la cuenta. Ahí está, hasta acá. Y todos estos son 1, 1, 1. Ahí está. Y ahora listo. Ahora digo, bueno, está bien, tengo el 9. ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa cuando se me acabó la base? ¿Qué dijimos que hacíamos? Lo reseteábamos, lo poníamos en 0. Pero para no confundirnos con el de arriba o con este de abajo, y bueno, tengo que incrementar este, que estaba en 1, en vez de poner un 1 acá, tengo que poner un 2. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Eso está claro o no? Sí. Bueno, quiero que quede más claro. Sí, pero ahora sí. Ahora, el gran problema, mira ahora, ¿esto podría aumentar de tamaño? Wow. El gran problema viene ahora. Tenemos una base, ahí está, que es mucho más reducida, 0 y 1. La forma de contar va a ser exactamente la misma. Exactamente la misma. Si nosotros tenemos un 0 y un 1, ¿qué hago? Listo, estoy contando, conté, o sea, tengo dos cositas, ¿no? Para contar, dos pelotitas, dos naranjas. La primera es 0, o ninguna es 0. La primera, 1. ¿Y ahora qué hago? Tengo la otra. ¿Cómo hago? Vamos a volver acá. ¿Queda en el chat ahí alguien preguntó algo? No.
Denme un segundito que tengo un problema acá. Bueno, entonces tenemos el 0, el 1. ¿Qué dijimos que hacíamos cuando se acaba la base? Empezamos de vuelta. Empezamos de vuelta y incrementamos Le agrego esto. un 1. ¿Sí o no? Listo, tengo el 10. ¿Qué hago? Sigo porque la base todavía le queda un número a la base. Pongo un 1, este es un 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Se acabó la base? ¿Qué hago? Ambos y pones uno más. Claro, exacto. 0 acá. Incremento esta. Pero ya es un 1. Se me acabó la base. Bueno, 0 e incremento acá. Listo. ¿Sí? Y entonces el siguiente va a ser 1. Este va a seguir en 0 porque todavía no se... Ahí está. Es el siguiente. ¿Ven? Y entonces, y ahora, este se acabó la base. ¿Qué hago? Lo reinicio. Y este lo paso a 1. ¿Sí? Este estaba en 1. Este en 1. Este en 1. ¿Sí? Este ya estaba en 1. Dame un segundo. Tuve un problema mecánico y se me quedó sin batería el auto ayer, pero se rompió, se destruyó. Me quedé sin batería y se me rompió. Cosas que pasan. Cosas de adulto, problemas de adulto. Bueno, otra cosa que les estaba por decir, ahí se queja que mi internet está inestable. Si se llega a cortar internet, porque un día muy nublado yo tengo cuarentena, quédense, no se vayan. Yo vuelvo, eventualmente vuelvo. ¿Se entiende esto de la base? ¿Se entiende lo de la base? ¿Cómo se hace y cómo se sigue la numeración? Entonces, después cuando llega este número, y yo digo, bueno, quiero uno más, ¿qué hago? Bueno, no tengo más base acá, va a un 0. No tengo más base acá, va a un 0. No tengo más base acá, va a un 0. Y acá pongo 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo repetirlo, profe? O sea, me confundo cuando va agregando como una fila. Cuando agrego una fila es porque yo quiero sumar un número, ¿sí? Yo cuando agrego una fila, quiero sumar un número más. Pero ese número, supongamos que acá tenemos vamos a poner acá. Vamos a hacer así. Yo quiero representar el 2, ponele. ¿Sí? Yo quiero representar el 2. Pero mi base acá se acabó. Yo no tengo más, solamente en mi universo de números yo tengo el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo hacíamos para representar dos naranjas? Si yo no tengo, yo solamente mi base es 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es, como cuando teníamos ¿qué pasa? Este es exactamente el mismo caso que cuando yo tenía el 19 o el 9. En este caso sería como si cuando yo tenía el 9 en el sistema decimal. Cuando yo tenía el 9, ¿qué hacía? Lo ponía en 0. Y en vez de, y el número que estaba a la izquierda, que era un 0, lo ponía en 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Acá pasa exactamente lo mismo. Este 1 es el último número de mi base. Este número es el último número de mi base. Sería como si fuese yo tengo un 9 en el sistema decimal. Entonces no me queda otra que ponerlo a 0. Y es como que acá yo tenía muchos ceros. ¿Sí? Vamos a poner muchos ceros. ¿Está bien? Eso está así. Y acá vamos a poner más ceros. Entonces, este es mi número. Estoy contando. Lo reinicio y ahora este número que está acá lo incremento. 0. Lo paso a 1. ¿Sí? En el siguiente, este número ahora es un 0, un 10. Un 1 y un 0 en realidad. El 1 y el 0. Si yo le sumo un 1, ¿cómo hacíamos si yo tenía en decimales? Yo tenía un 15 y le tengo que sumar un 1. ¿Qué hacía? Le incrementaba al 5, porque es una unidad, ¿sí? Al 5 le incrementaba un 1. Y pasaba a 6. No pasó nada con el número que estaba al lado. Pasó de 15 a 16. El 1 a la izquierda quedó igual. ¿Sí? Acá es lo mismo. Tenemos este número. Si yo le incremento un 1, ¿qué pasa? Y sí, no pasa nada. Yo lo puedo representar este número. Le sumo un 1. Bien. Y este número queda igual. Y ahora, ¿qué pasa de vuelta? Cuando era como si yo tenía el 19. Como yo tenía el 19 antes. Entonces, digo, le sumo un 1, pero me quedo sin base. No importa. Reiniciar la base. Pones un 0. Opa, eso, porque hizo así. Ponemos un 0 acá, ¿sí? Pones un 0.
Y el del número de al lado, el número de al lado, que estaba antes en el 19, estaba en 1, ponele un 2. Y acá entonces yo digo, bueno, le pongo un 2 acá. No se puede poner un 2 porque no existe el 2 en el sistema binario. ¿Qué tengo que hacer? Si ya es el 1, no me queda otra cosa que resetearlo. ¿Sí? O sea, usé el 1, usé ordenadamente los números 0, ahora el 1. Entonces tengo que resetearlo y poner un 1 acá. Porque acá antes había un 0, ponele, y ahora tengo que decir, no, este es un 1. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Sí, tienen que pensar en ese procedimiento, tienen que pensar qué es lo que ustedes hacen cuando ustedes cuentan en decimal, que es el sistema que ustedes vienen los últimos 15 años usando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos estás después del 99? ¿Qué haces después del 99? ¿Por qué se ponen a 0 el 9? ¿Por qué lo que era 9 se transformó en 0 y apareció un 1 adelante? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, preguntémonos eso y ahí vamos a entender qué es lo que se hace con el sistema binario. El 9 se acaba la base, analicen cifra por cifra. El 9, listo. Ahora cuando incremento un 1, pasa a 0. ¿Sí? Uno podría decir, no, bueno, porque en realidad es 10, me llevo una, qué sé yo. Pero esa es una manera matemática para decir, bueno, está bien, ese me llevo 1. Es eso, es decir, no tengo más nada en la base. ¿Sí? No tengo más símbolos en la base. Entonces, no me queda otra que reiniciar la cuenta. Pero si yo reinicio la cuenta, tengo que, en el número que está al lado, tengo que incrementarlo también. Porque estoy para pasar a la siguiente década. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando estamos acá, usando el polinomio este de numeración, hacemos exactamente lo mismo. Ahora la base, en vez de ser 10, es 2. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá, no solo la base es 2. ¿Eso cómo Sí. se lee, profe? Esta expresión, ¿no vieron la expresión sumatoria todavía? O sea, sí Este sé que símbolo, suma, pero... este símbolo se llama la sumatoria, ¿sí? Sí, sí, suma todo, sí. Creo que es un épsilon mayúscula. Cuando ustedes leen esto es, n es igual a la sumatoria con i que va desde 0 hasta n de a de i 2 a la i. ¿Sí? Es así, la sumatoria de i que va desde 0 a... es la sumatoria con i que va desde, porque es como que vos agarrás este pedacito, el 2 a sub i y 2 a la i, y lo reemplazás por todos términos de una suma y cambiás en todos la progresión de i que va desde 0 hasta n. ¿Se entiende eso, no? Que es así, o sea, vendría a ser, queda así. Si n es 2, se acaba ahí se acaba en esta parte. ¿Sí? Si n es 2, solamente se escribe esto. Si es 3, se agrega un término más con a sub 3, a la 3. Y así. Entonces, si ustedes tienen este número, ustedes notarán que es parecido a varios números que ustedes usan cotidianamente, un 101, ¿sí? Como el sistema binario tiene una base que está totalmente comprendida dentro del sistema decimal, que es el que nosotros usamos, va a pasar muchas veces que nosotros vamos a ver un número en binario y tranquilamente tiene una representación en el sistema decimal. Como por ejemplo este, 101, ¿sí? O 1010, o 1101. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el 0 y el 1 son parte de la base del sistema decimal, entonces nosotros podríamos representar, por casualidad, un número como este.
Para evitar las confusiones, cuando nosotros nos referimos al sistema binario, tenemos que poner entre paréntesis el 2 acá, como si fuese acá en forma de subíndice. ¿Sí? Entonces, esto me indica a mí que este 101 no es un 101, es eso, es un 101, ¿sí? En binario. ¿Lo entienden eso, no? ¿Y cómo se forma? Habíamos dicho que la base era el 2. Entonces, en nuestro sistema posicional, si nosotros queríamos ver qué número era, por ejemplo, el 101, ¿qué hacemos? Bueno, el número menos significativo, quiere decir que el que está más a la derecha, lo ponemos acá. Y decimos 1 por 2 a la 0. ¿Sí? Más 0 por 2 a la 1. Porque las posiciones son, este ocupa la posición 0, este ocupa la posición 1 y este ocupa la posición 2. ¿Sí? Este ocupa la posición 0, este ocupa la posición 1, este ocupa la posición 2 y este ocupa la posición 3. La posición comenzando desde 0 es el valor que nosotros vamos a poner vamos a exponenciar a nuestra base. Como es un sistema binario, vamos a poner un 2 en la base. ¿Sí? Y entonces queda así. Luego van a ver que en realidad esto es como que el 2 a la 0 es 1. ¿Sí o no? El 2 a la 0 es 1. El 2 a la 1 es 2. El 2 a la 2 es 4. El 2 a la 3 es 8. Entonces ahí se dan cuenta que en realidad siempre es una duplicación. Entonces, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Por eso esos son los números que nosotros siempre usamos en informática. ¿Sí? Profe, disculpe, yo no entendí por qué se pone al lado del resultado, se pone el 10. Al lado del resultado es 10 por el mismo motivo que acá poníamos un 2. ¿Por qué ponemos un 2 acá? Porque es la base del... Porque es la base y lo hacemos para no confundirnos con el número 101 en decimal. ¿Sí o no? Entonces, para no confundirnos con el número 101 en decimal, vamos a poner un 2. Acá pasa lo mismo. Yo no me quiero confundir. Acá es un 5, y voy a decir, pero el 5 no me voy a confundir en la base decimal. Y sí, pero podría confundirme con la base hexadecimal, que es de 16, y el 5 está comprendido. O el 8. Base 8, si yo tengo un 5, podría confundirme con una base 8. Entonces, a partir de ahora, vamos a aclarar, no siempre, pero vamos a aclarar que está en una base determinada, en este caso, 10. ¿Sí? Acá lo mismo, acá es 1, 0. Y este 1, 0 podría ser el 2 en binario. Y no, yo digo, este es un 10 en serio, es un 10. ¿Sí? Entonces es un 10 en base 10, o un 13 en base 10. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Sí, sí. ¿Qué partido es ese? ¿A esta hora? Está viendo el partido. Gastón, tener el micrófono abierto. Se está escuchando el partido. Perdón, estaba viendo los resúmenes. Ay. En vez de estar en informática, no vamos a ir muy lejos. Prestamos atención. Full focus. Entonces sigamos. Ahí tenemos todas las representaciones de estos números. Cuando ustedes quieran pasar de manera fácil de un número binario a saber qué número es en decimal, lo que se hace es, cada uno de estos números, entonces representa si tiene o no tiene, porque fíjense, es un 1, el 1 no va a afectar en nada a la base y al exponente ¿no? ¿Se dan cuenta eso, no? Porque es un 1. No hay otro número. Es un 1 o un 0. ¿Y qué va a pasar con el 0? Y va a anular este término. Entonces, cuando el 0 cuando esté un 0 acá, quiere decir que el término que corresponde a esta posición está anulado. El término que corresponde a esta posición está anulado. Y el 1 significa que el término ese está en esa sumatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que acá está, cuando hacen esta cuenta, dicen, el 1 está, que es el 2 a la 0. Y el 4 está, que es el 2 a la 2.
Los suman, entonces 1 más 4, 5. 5 el resultado. ¿Sí? Acá este. Quiere decir que está el 2 y está el 8. ¿Sí? Entonces esto es un 10. Está el 2 y el 8. ¿Por qué digo el 2? Porque el 1 en esta posición es un 2, porque es 2 a la 1. ¿Sí? Acuérdense que comienza en 0 la posición. 0, 1, 2, 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Las posiciones van continuas. Las posiciones que ocupa el número arrancan en 0 y van continuas. Y el valor al que representa van duplicándose desde 1. 1, el término del 1 no está. El término del 2 sí está. El término del 4 no está. El término del 8 sí está. Entonces eso quiere decir que es un 2 más un 8, un 10. ¿Sí? Acá tengo el término del 1 sí está. El término del 2 no está. El término del 4 sí está. El término del 8 sí está. 8 más 4, 12, más 1, 13. ¿Se entiende? Esa sería la manera más rápida de pasar, o sea, de usar este polinomio. Estoy usando este polinomio, pero mentalmente. Porque yo ya sé que en el sistema binario, o un término o está o no está. Entonces, está, de vuelta, está el término, cuando está el 1, está el término del 2 a la 0. Acá el 2 a la 1 no está, el 2 a la 2 sí está, el 2 a la 3 sí está. ¿Sí? Pero como yo les dije, acuérdense que eran 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, cada uno de esos bits representa eso. Este representa un 1, esto representa un 2, esto representa un 4, esto representa un 8. Y así. ¿Se entiende eso? Luego vamos a hacer más de esto. Sistema de numeración hexadecimal. ¿Sí? Lo mismo. Nosotros decimos, che, ahora mi base, en vez de ser, en vez de tener una base de 9, ahora tengo una base más grande. Pero no tengo símbolos, porque siempre nos manejamos desde el sistema decimal, todo nuestro sistema de numeración, todo nuestro alfabeto, todo nuestro universo se creó en base a un sistema decimal. Pero yo podría haber creado acá algún simbolito raro, algún cuchuflito, que sea el símbolo que le sigue al 9. Otro cuchuflito que sea el número que le sigue al anterior, ¿sí? Y así. Y agregar, por ejemplo, 6 dibujitos, simbolitos, garabatitos, que representen otra cosa. Que en realidad entonces no importa. Acá nosotros, ¿qué hicimos? Y bueno, por cuestiones de la computadora sobre todo, nosotros usamos las letras. ¿Sí? O nosotros decidimos seguir usando las letras. El sistema hexadecimal es más viejo que la computadora. ¿Sí? Fue creado antes. A alguien se le ocurrió que decía, bueno, podríamos ampliar la base de la numeración. Bueno, ¿y qué ponemos? Un simbolito. Pero a la gente no podemos aprender un nuevo simbolito después. No todo el mundo le sirve. Bueno, ¿y qué hacemos? Y pongamos símbolos que ya conocemos. Símbolos que ya conocemos. Entonces, tranquilamente, la A es un símbolo que ya conocemos. Sí, bueno, y nos vamos a acordar. La B es un símbolo que ya conocemos, la C, el D, ¿sí? Y ahora, no cambia nada. Esto, seguimos usando la misma idea, la misma teoría, la misma técnica que teníamos cuando usábamos el sistema decimal. Entonces, empezamos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo digo, bueno, ahora incremento un 1, le agrego un 1 más al 9. No pasa nada, porque es como antes cuando tenía un 5 y le agregaba un 1. ¿Qué pasa? Pasa al 6. Bueno, si yo tengo un 9 en hexadecimal y le agrego un 1, ahora es la A. Y le agrego un 1, B. Le agrego un 1, C. Le agrego un 1, D. Le agrego un 1, E. Le agrego un 1, F. Ojo ahí. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al último número de la base y le agregamos un 1? Reseteamos la cuenta y empezamos de vuelta. Reseteamos esa base, o sea que después de la F, en lugar de la F va a haber un 0. Perfecto. Pero a la izquierda, ¿qué va a haber? Un 1. ¿Sí? Porque dijimos que empezamos a contar. ¿Sí? Entonces, después de la F viene 1, 0. Después de la F viene 1, 0. Y ojo, ¿no?
Después del 9 acá viene el 1, 0. Después del 1, ¿qué viene? 1, 0. Después de la F, ¿qué viene? 1, 0. F. ¿Sí? No, después de la F, solo de la F viene 1, 0. Claro, claro, sí, sí, empezás todo de vuelta, perdón. Todo de vuelta y se incrementa en 1 que está al lado. Quiere decir que en la primera vuelta siempre, cuando se acabe la base, ¿qué viene? 1, 0. ¿Sí? Miren el 9, sigue 1, 0. F, 1, 0. ¿Por qué? Y sí, porque se resetea la base y se pone en 1 la que sigue. El binario, estamos en el 1, se acabó la base. ¿Qué número sigue? 1, 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Después, dependiendo de la base, cuál va a ser el número. Pero al menos, la base más 1, siempre, la base, o sea, el F, el último elemento de la base, más 1, siempre es 0. ¿Sí? Entonces, el resto de las veces que contamos es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, 1E, le incremento 1, ¿en qué se transforma? En 1F. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? 1E. Vamos a poner el libro F de vuelta. Vamos a empezar acá de vuelta. Después me van a sacar el cuero y van a decir, ¿cómo podemos entender este libro? A ver, vamos a poner, a ver si esto se entiende. Si yo le pongo la A acá. ¿Entenderá si yo le pongo esto ahí? No. Bueno, entonces no está preparado para esta conversación. C, D, E, F. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Esto quedó mal porque... Vamos a poner así. 10. Claro. Dijimos que seguía el 10. El 1 en toda la columna. Y este tendría que ser todo el 9 de la columna. Entonces vamos a incrementar todo esto hasta el 9. Hasta ahí. Y acá tendría que... Ahí. Dale. Ahí está. ¿Y después qué sigue? ¿Qué número sigue? 1 y el 1 al lado. 1A. Bien. ¿Ven? 1A. Vamos a poner cap. 1A. Listo. Después viene B, C, D, E, F. Y acá todos 1. 1, 1, 1, 1. Listo. ¿Y ahora qué sigue? De vuelta. Y ahora se vuelve. Claro. El F me acabé. Listo. Yo quería más símbolos, pero no tengo más. Listo. Acabé los símbolos. Me acabé los símbolos. ¿Qué va? 0. El 20 iría. ¿Cómo? 2, 0. 20. 2, 0. 2, 0. ¿Quién dijo 16? Bueno. Y ahí empezamos vuelta. 0, 1, 2, 3, 4, toda la serie de vueltas de esta. ¿Quién está? ¿Por qué Ventele está? Y acaban todos 2. ¿Sí? Profe, ahí también a la derecha no se pone un 0 también. ¿Cómo? Uy. No, porque usted en los números anteriores a la derecha pone 0 y después le pone la letra. Claro, está bien. Porque este era con control y no era con... Perdón, ¿acá llegó? No, o sea, en la tabla E le pone 0. Sí, pero acá. Para poder decir que lo incremento. Acá. 0, 0, 0, eso. Claro. Sí. Sí. Pero los ceros a la izquierda, acuérdense que en decimales también los usamos, pero nada más que no los escribimos porque no me voy a poner. O sea, ya me cuesta mucho escribir los números en serio, imagínense pues llenar de ceros todo. ¿Se entiende cómo es esto? Está claro, ¿no? Entonces acá sería, obviamente, acá de vuelta, arranca en 0 y acá pasa a 3. Cuando lleguemos y tengamos acá
Vamos a ir cuando pasemos, lleguemos a este punto en donde vamos a tener, por ejemplo, 9 y acá vamos a tener un E. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Más 1? ¿Cuánto es? 9F. A1. Ah, no, A0. 9F. En 9F. 0. 9F. Ah, claro, verdad, 9F y después A0. Y después, claro, y después viene F, se acaba la cuenta, entonces viene, este se pone en 0 y este se sigue, pone en el siguiente, A. ¿Está bien? Entonces queda A1, A2, etc. Listo. Muy bien. Y después vamos a seguir avanzando y que vamos a llegar obviamente al A, E, A, E, A, F, ¿sí? ¿Y qué sigue? B0. B0. ¿Hay alguien que no sabe qué estoy haciendo? Es el momento. Después, por ejemplo, vamos a venir acá. La verdad, lo comprendo, pero no vendría mal una explicación extra. Pero, bueno, ¿a qué parte? ¿A por qué pasa de AF a B0? Claro, eso. ¿Qué pasa? La F, si vos te fijas, es el último elemento de mi base, ¿o no? Sí, el último. ¿Qué hacíamos cuando se acababan los elementos de la base? Rebobina, mejor dicho, repite. Rebobino, listo. Entonces, el F pasa a 0, ¿sí o no? Y acá yo antes tenía, o sea, pasa a 0, pero no es tan fácil. Este estaba en A, era AF, o sea que estábamos acá. ¿Qué pasa cuando en el 99, o qué pasa si yo tenía un 89 y decía, bueno, listo, el 9 se resetea a 0, ¿y qué hago con el 8? ¿Qué hago con el 8 del 89 cuando le sumo un 1? 81 más 89 más 1, ¿cuánto es? 90. ¿Con quién estaba hablando? Conmigo, perdón, 90. Bueno, 90, ¿sí? ¿Qué le pasó al 8? Pasó de 8 a 9, ¿sí o no? Se incrementó. Simplemente es eso. Se incrementó, sí. ¿Sí? En 1, en la base. Ahora tengo A, entonces tengo AF. Si lo sumo en 1, ¿qué pasa? El F se transforma en 0. ¿Y el A en qué se transforma? En B. Y el A en B, ¿sí? Entonces, pasó eso. AF, este se transforma en 0 y da la vuelta. Y este, incremento. Y todavía acá no incremento nada porque todavía no llegué. No me quedé sin base acá. Ahora justamente iba a decir ese ejemplo. Cuando ya estoy en F, si estoy en F, FE, listo. FE. ¿Qué sigue? Se vuelve a rebobinar. ¿No sigue ¿Cómo que FF? se va a volver a rebobinar? FF sigue. FF sigue. Sí, perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sí. 100 sería 100. 100. Listo. ¿Hay alguien que no entiende por qué esto es un 100? No hay ningún problema y lo explicamos. Después de FF va 100. ¿Por qué? Porque el F, listo, es el último elemento de la base. Se pasa a 0. El F, tengo que incrementarlo, pero el F es el último elemento de la base. Entonces, ¿qué pasa? Lo pongo a 0 e incremento el que está a la izquierda. Bueno, venía trayendo una pila de ceros, que no las escribí por vago, pero entonces pasan los ceros a 1. ¿Estamos o no? Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo que cuando teníamos el 99. Epa. ¿Qué pasaba cuando tenía el 99? Listo, me quedé sin base acá, pongo un 0. Me quedé sin base acá, pongo un 0. ¿Y qué pasa? El 1 lo pongo acá. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Lo ven? Lo único que cambia es que mi base ahora va un poco más lejos. Entonces yo antes de resetear la cuenta, puedo seguir poniendo símbolos. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Sí, ahora lo tengo mucho más claro. El problema es yo cuando iba, yo les cuento un secreto. No es tan secreto. Yo iba a un colegio que era tipo bachiller, no sé el título que tenía, bachiller auxiliar en informática, no sé ni qué quiere decir eso. Pero veíamos desde que empecé la secundaria, desde el primer año de secundaria,
Tenía 13 años, empezamos a ver programación, sistema operativo, sistema de numeración, todas esas cosas. Y me acuerdo hasta el día de hoy el odio que tengo a mi profesor de alguna de las materias de sistema de numeración, porque nos hizo el primer día, cuando apenas aprendimos en el sistema binario, nos hizo escribir los números, o sea, las representaciones en binario, del 1 al 512. O sea, escribir del 1 al 512 en binario. O sea, agarrar, imagínense, pónganse a escribir. 1, 0, 1. ¿Sí? O sea, así. Entonces era 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y así, 1, 1, 1. No terminaba más. Y vos decís, bueno, ¿y por cuál voy? Por el 7. ¡No! Entonces, bueno, era terrible, eso fue una de las experiencias, terminé así con la mano, así estaba, no podía escribir. Estaba calambrada la mano, tardé como 4 o 5 horas. ¿Hasta cuánto era, profe? Hasta 512 no es tanto. Capaz que con los años fue exagerando la anécdota. Bueno, en la cuenta y en el calambre. No, la cuenta sí era hasta 512. Entonces, todos los sistemas, la enseñanza esa fue decir, che, mirá, es muy fácil. Bueno, después, en la mitad de la tabla me di cuenta de cómo iban creciendo los números, en realidad, porque era mucho más fácil y yo podía hacer trampa. Y decir, a ver, ¿qué tal si pongo todos los números, por ejemplo, si voy por la columna del 4, ¿no? Acá va 0, 1. Esto es 0, 1. Espera. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Todos los números de la primera columna van 0 y 1, porque siempre hacen lo mismo. ¿Sí? Y la segunda columna van de a 2. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Este ya, digamos, acá se tergiversó el experimento, porque acá ya no tenía más sentido. Vamos a poner primero en 0, vamos a completar esto bien. Y esto vamos a poner en 0 para que se entienda. Entonces, estos 4 ahora son en 0 y estos 4 son en 1. Cuando yo me di cuenta de esto, perdió el chiste de que escriba todos los números, ¿no? Vamos a dejar esto ahí, esto vamos a borrar. Y entonces, ¿cómo sigue esto? Ahí está. Entonces, después viene acá. En la siguiente columna van 8 ceros. 8 ceros derechos. Y después 8, 1. Ahí está. 1, 2, 3, 4. La llave que nos dio. ¿Cómo? La llave que nos dio no lo pensé de esa forma. Es que es así. 0, 0. Esto es 0, 0. 1, 1. Y que esto es parte de lo que yo les expliqué hoy más temprano. Es que avanza los números así. Digamos, ¿se acuerdan de la posición? Que yo les dije, este corresponde al 1, este al 2, al 4, al 8. Bueno, es así. ¿Y cómo entonces todo eso después, profe? Y este tendría que ser 4, 1. Acá está. Listo. Este sería así. Estos no están en el medio, por eso es raro. Ahí está. Y esta tampoco está en el medio. Ahí está. Esto se ve así. ¿Ven? Miren cómo escribí. Esto es del 1 al 15, del 0 al 15. Acá vamos a poner el número que corresponde. Acá. No, pero era era acá. Sin apretar nada. Ahí está. ¿Ven? Ahora vamos a ahondar sobre esto. Pequeñas cosas que tenemos que ver acá. Miren esto. Los números impares son los que tienen un 1 acá en esta columna. Es chanta eso. ¿Por qué? Porque esta columna representa, esta es en la sumatoria, este es el 1, este es el 2, este es el 4 y este es el 8. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a sumar un 1 a cualquier número que yo le sumo en 1, o sea, fíjense, estos son pares. La suma de pares va a dar siempre pares. No importa cuántos haya y hacia adelante, siempre van a ser pares. Porque después del 8 viene el 16, siempre que yo duplique cualquier número se hace par. Así que duplicar un par también es par. Entonces, todos los números son pares. El único número que no es par es el 1.
Entonces, si mi número es impar, tiene que estar prendido, este bit tiene que estar prendido. Entonces, los números en donde está prendido este bit, fíjense, el 1, el 3, el 5, el 7, ¿lo ven? Los números impares siempre, siempre, siempre tienen ese 1 prendido. Ahí es cuando dicen, wow. ¿No? A mí me asombró eso. Ahora todo tiene sentido. Bueno. Entonces, este es el polinomio, este es, fíjense, agarren cualquier número acá, pongamos este. Entonces dijimos, es la suma de estos números. 2 más 4 más 1. 7. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque está prendido el del 4, está prendido el del 1 y está prendido el del 1, es un 7. Este, lo que les mostraba hoy, el 10. Está prendido el del 2 y está prendido el del 8. ¿Sí? La suma da 10. Veamos, este, el 14. Está prendido. El 1 no está y es par. Es un número par, está bien que esté apagado el 1. Y después es el 2 más el 4 más el 8. ¿Sí? Esta es la suma, capaz que es más fácil. 8 más 4, 12, más 2, 16. 8 y 4, 12. Y 2, 14. Está bien. ¿Sí? Todos juntos, el 1 más el 2 más el 4 más el 8 es 15. ¿Está? Entonces, estos son los números. Ahora, ¿cómo arman esta tabla? Y bueno, la manera fácil es, como yo les dije, contando, ¿sí? Sumando un 1. Ahora, cuando se acaba, cuando esta base llega al 1, el siguiente número tiene que ser un 0 sí o sí. Y el siguiente tiene que pasar a incrementarse. ¿Cuál es la manera más fácil? 1, 0, o sea, que la columna del 1 vaya cambiando de a 1, que la columna 2 vaya cambiando de a 2, que la columna 4 vaya cambiando de a 4 y que la columna 8 vaya cambiando de 8. ¿Lo ven? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y este es 0, 0, 1, 1. Va de a 2. 0, 0, 1, 1. Va de a 2. Y este va a 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y el 8 va de 8. 8 ceros, 8, 1. 8, 0, 1, 1. Es obvio que la columna del 16, ¿qué van a hacer todos acá? Van a ser ceros. ¿Sí? Acá van a ser todos ceros. ¿Por qué? Pero Porque va de... Se incrementa como por 2. Claro, este es 16, o sea, esta es la que corresponde al 16. Corresponde al 16. Corresponde al 16. Entonces va a haber 16 ceros y después va a haber 16 unos. ¿Sí? Claro. Y está bien. Y después, justamente, ¿qué va a pasar cuando al 15 yo le sumo un 1? Todos estos números van a estar en 0, ¿o no? Dijimos que era así la suma, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo... Sí. ¿Qué hacemos? Si me incremento un 1, ¿qué hago? Pongo un 0 acá. Este era un 1, ¿qué hago? Pongo un 0, incremento el otro. Este es un 1, ¿qué hago? Pongo un 0, incremento el otro. Pongo un 0, incremento el otro, y pongo un 1. Ahora, yo sé que va a haber 16 unos para abajo, joya. Pero aparte es obvio que en el 16, el único número que tiene que estar prendido es el 16, porque si no, la cuenta no me da. ¿Lo ven o no? Este justo es el 16. Sí. ¿Estamos? Pregunta, profe, ¿no tienen que ser 16 ceros? ¿Y cuántos son? ¿No hay 15 ahí? Son 16 porque el 0 también cuenta. No. Ah, mala mía. Del 0 al 15. Siempre cuando vemos números vamos a ver que vamos desde el 0 hasta tanto. Por ejemplo, después vamos a ir al 100 cuando hagamos la columna del 128, o sea, cuando esté prendida la columna del 128, van a ser del 0 al 127. ¿Sí? ¿Se entiende? El tope sería 256, ¿no? El tope, primero, el tope para 8 bits sería 256 si solo representan números positivos. Chan. Ahora tenemos que ver los números negativos que hacemos. ¿Se entendió? Esperen. ¿Lo ven o no lo ven? Nosotros vamos a trabajar con... cuando nosotros hablemos de números del sistema de numeración, nosotros vamos a usar todos los bits que haga falta. No importa. Cuando nosotros hablemos de la computadora, dependerá de la arquitectura. Si yo puedo representar números más grandes o más chicos. Si yo digo, yo tengo,
por ejemplo, una computadora de 64 bits, esos 64 bits significa que puede direccionar memoria de 64 bits, pero no importa qué signifiquen esos 64 bits, nosotros tenemos que estar listos para contar en bits hasta 64. Pero, ojo, teniendo 64 bits prendidos y apagados, tendríamos que ver qué combinación, cuando se combinen, qué número dan, ¿sí? Con 64 bits. ¿Qué número dan con 32 bits? ¿Qué número dan con 10 bits? Esas cosas tenemos que saber, ¿sí? Con 64 bits es un numerazo. Con 32 bits es un numerazo, ¿sí? Con 32 bits, solamente contando los números positivos, con 32 bits, con 32 bits, creo que es 4.000 millones. Con 32 bits positivo. Creo que era así. A ver, vamos a ver para que se vea, para que no... 1 por 2, como así se hace el exponente en Python, 32. No hace falta. Ahí está, sí, 4.000 millones. ¿Ven? Esto es, acá son 900 y pico mil, esto es millón, estos son 4 millones y pico, y esto es 1.000 millones. Ahí está. Ahí está separado de atrás. Entonces son 4.294 millones, que son 4 gigas. O sea, con 32 bits, por eso antes decían que cuando la computadora de 32 bits, únicamente se podían tener 4 gigas de memoria RAM, ¿sí? Pues la computadora era de 32 bits. Cuando la computadora pasa a ser de 64 bits, ahí ya podemos tener más memoria RAM. Porque antes no se podía direccionar, sí. Me perdí con lo de los bits y la memoria. No es importante. Era anecdótico. No importa. Acá lo que importa es el número que representamos, el número que se puede representar con los bits. Entonces, si ustedes lo ven acá, miren cuántas cifras, es re importante por qué existe el sistema hexadecimal. Miren cuántas cifras yo necesito para escribir un 15 en binario. ¿Sí o no? Y en hexadecimal, ¿cuántas cifras necesito para escribir un 15? Una letra. F. ¿Solo la F? ¿Sí o no? Sí. Entonces quiere decir que incluso es mejor el hexadecimal que el decimal. Y en la memoria, a nosotros es re importante porque la memoria es muy grande. La memoria, nosotros tenemos que poder decirle a la computadora, che, anda a tal dirección de memoria. Es un número, ¿sí? Está toda numerada, como que se llama dirección, ¿sí? La dirección 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si usamos el decimal, terminamos usando números gigantescos. En cambio, si usamos el hexadecimal tiene una ventaja sobre el decimal, que al tener una base más grande, la representación de cantidades grandes es menor. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso, vean este caso claro. Si yo quiero representar un 15 en binario, y es un choclazo de números. Hay veces que no me queda otra, porque por ejemplo, si yo necesito pasarle, digamos, los bits a una computadora, y bueno, tengo que, en algún momento los voy a transformar en pulsos eléctricos, ¿sí? En tensión. Eso no hay duda. Pero la representación, para que el humano lo entienda, o para que sea claro, para que se vea, y sí, Emiliano, es mejor que sea, si yo tengo un 15, sí, está bien, pero mirá, con una F lo soluciono, con una sola letra lo soluciono, con una sola cifra, un solo símbolo, ¿sí? Entonces, cuando a medida que vaya creciendo la memoria, vamos a ver que es mucho mejor tener una base grande para representar un número, una cantidad grande. Sí, Emiliano. Sí, quería preguntar algo, esto no sé si tal vez me lo salté en algún momento que explico, pero era para esto. Vimos, por ejemplo, en qué nos basamos, por ejemplo, en qué se basa el origen del sistema decimal. A un lado, algunos decían de los dedos.
Por ejemplo, hablamos del binario, que es si pasa o no tensión, pero acá tenía esta duda. El hexadecimal, bueno, tenemos 0, 1, bla, 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 hasta 9. Muy bien. Aumentamos la base agregando letras con A, B, C, D, F. ¿Por qué F tiene que ser el, digamos, el tope? Porque hasta F, si nosotros usamos hasta el 16 simplemente, hay una relación directa entre el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. Ahora les muestro. El sistema octal es igual, pero llega hasta 7, nada más. Y vos decís, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué estamos inventando estas cosas? ¿Sí? Está bien la pregunta. Todo lo mismo, pero la base es hasta 7. Después volvemos sobre esto. Y ya atiendo tu pregunta. Sí. Fíjense, miren estas 4 representaciones de un mismo, o sea, no es el mismo número en distintos sistemas, sino que es las mismas cifras en distintos sistemas. ¿Sí? Acá tenemos un 1000, y después tenemos un 1, 0, 0, 0, y un 1, 0, 0, 0 en octal, y un 1, 0, 0, 0 en hexadecimal. Vamos a leer, al octal es lo mismo, ¿no? Las bases es lo mismo, no me quiero poner de vuelta en el Office. Cuando se acaba la base, el 7, ¿qué pasa? Se pone a 0, ¿sí? Y se incrementa el que sigue. ¿Estamos? O sea, después del 7, ¿qué viene? Un 0. El 10. Claro, vendría a ser un 10, ¿sí? Vendría a ser un 10. Entonces, de vuelta, volvemos. Cualquier sistema, cuando se acaba la base, el número siguiente es 10 o 1, 0. En todos los sistemas pasa igual. Lo mismo acá. Entonces, podemos tener este número, 1, 0, 0, 0. En base 10 es 1000. Eso está fácil. Tiene su nombre y todo. En binario, lo podemos hacer, a ver si, fíjense lo que... Este era el 1, acuérdense, este era el que representaba el 1, el 2, 8. el 4 y el 8. El 8, ¿sí? Y miren este número, este es el... Y acá la cuenta es un poco más difícil, porque este siempre es el 1. Este siempre representa la unidad. ¿Sí? El primer número distinto de 0 de la base. O sea, este representa la unidad. Esto representa un 8. Acá van a ser todos múltiplos de 8. ¿Sí? Después este va a ser el 64. ¿Sí? O sea, 8 al cuadrado. Y este es 8 al cubo. Y acá es lo mismo. Este va a ser el 1. Este va a representar el 16. Y este va a representar el 16 al cuadrado. Y este el 16 al cubo. No me sé los números. Pero, fíjense como con un 1000, obviamente en el decimal representamos el 1000, es el mismo 1000. En binario es el 8, en octal es el 512 y en el hexadecimal es 4096. Esta es la tablita más o menos que les monté. Enteros positivos con binarios de 4 bits. Simplemente acá hay 4 bits, hasta lo mismo que les había mostrado hoy. Acá, en vez de pasar esta es la cuentita, ¿hicieron esta división ustedes o no? Acá está la pregunta contestada a Emiliano, ¿era que hizo la pregunta? Sí, sí. De ¿por qué usamos hexa? Hay una relación directa entre hexadecimal y binario, porque si ustedes se dan cuenta, es como un mínimo común, tienen un mínimo común múltiplo, ¿sí? El 10, el 2, el 16. Pero el 16 tiene, tiene la ventaja, el hexa, ¿sí? que los números de la potencia se pueden representar de manera completa. Fíjense este caso, con 4 bits. Si yo agrupo de a 4 cifras, esto, de a 4 cifras, yo lo puedo reemplazar por una letra directamente. ¿Ven? Del sistema hexadecimal. Si yo uso 4. Yo tomo 4
Y este 4 que era un 8. ¿Sí? Este, acuérdense, tiene prendido el 1 y tiene prendido el 2, entonces es un 3. Este tiene todos prendidos, es la F. Este es el C, porque tiene prendido el 8 y el 4, 12. El 10 es A, 11 B, 12 C. ¿Sí? Entonces, no tienen que hacer, se tienen que poner a hacer la suma de imagínense en este número, yo me pierdo cuál es este número, ¿no? Imagínense acá tengo así, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ya no sé qué sigue, ¿sí? Pero aparte de eso tengo que seguir haciendo la suma. No lo puedo hacer. Ahora, miren cómo lo paso a binario, a hexa. Ah, sí, este es un 8. Perfecto. Los siguientes 4 es un 3. Bien. Los siguientes 4 es una F. Lo siguiente, esto es un C. Listo. Ese es el número. Ese es el número en hexa. ¿Sí? ¿Por qué nos sirve esto? Y porque nosotros, en la computadora, pues van a ver que vamos a poder ingresar los números en hexa, pero no en binario. Sí. 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes serán? O sea que cuando, por ejemplo, tenemos un número así de largo y queremos pasarlo a hexadecimal, agrupamos de a 4 y vemos el valor que tiene. Exacto. Agrupan de a 4 y los van tomando a 4 desde la izquierda. Y ese sería el valor. Y vos decís, bueno, pero ¿qué es más fácil? ¿Pasar un hexa a binario o un hexadecimal o un binario decimal? Y la verdad no sé, son los dos igual de difícil de pasar. Pero en la computadora a nosotros no nos va a servir este número de todas formas. Este número es muy grande. No me interesa este número en decimal. Pero va a pasar que, por ejemplo, yo voy a decirle, che, tienen que ingresar este número binario. Tienen que ingresar este número binario en la computadora. Cuando hagamos un programa. Pero les cuento un secreto y un spoiler. No pueden ingresar números binarios. En C no hay ninguna manera de ingresar números binarios. ¿Está? Sí hay una manera de ingresar números hexadecimales. Entonces, si yo les digo a ustedes, tienen que ingresar este número binario, y entonces ustedes lo que van a hacer es pasarlo en papel, por ejemplo, a hexa, de esta forma, y ahí lo ingresan en hexa. ¿Está? Esto de verdad, sobre el final del año, no es que vamos a ingresarlo por teclado, sino que por ahí vamos a configurar algún registro de la Raspberry Pi y hay que configurarlo con un choclo así de bits. ¿Sí? Pero no se puede ingresar, no se puede guardar esto en memoria así. Hay que guardarlo o con números decimales, o con números octales, o con números hexadecimales. Pero no con binario. No se puede con binario. No sé por qué, pero no se puede combinar. Entonces, lo pasamos a hexa de esta forma directa. ¿Sí? Podríamos usar el 53.048. Sí, bueno, pero yo no sé qué número representan estos bits. ¿Se entiende? Yo sí sé que estos bits tienen que estar prendidos. Porque tienen un significado según la hoja de datos. Ya van a ir entendiendo esas cosas. Pero no me sirve. Yo podría ingresar este número, pero calcular este número es complicado. O sí, lo puedo hacer en la computadora. La verdad, es fácil. Pero la idea es que quede esto explícito. Entonces lo que se hace es ponerlo así. Es una buena idea ponerlo así. Ya van a ver que decir, acá vemos lo de la unidad 2. Y pasar a octal hay que agrupar de a 3. Para pasar a octal hay que agrupar de a 3. ¿Sí? Y en cambio, para la base, para el 10, para la base decimal, no se puede hacer así. Hay que usar, para pasar la base decimal, sí o sí hay que usar el polinomio de ponderación. ¿Sí? Entonces, yo creo que por este motivo se usa el hexadecimal en computación, porque es mucho más cómodo hacer estos pasajes. ¿Sí? El sistema hexadecimal ya existía de antes, pero se empezó a usar mucho justamente con la aparición de la computadora, por este motivo. Es por la relación directa, por la transformación directa que hay de un número hexa a un número binario. Y este es digamos, bilateral, ¿no? Yo puedo transformar, yo puedo pasar este número de hexa a binario, o de binario a hexa, exactamente usando lo mismo. ¿Sí? Bueno, en octal también, y en hexa también. Vamos a ver.
Sí. Entonces, de hexa a binario es tipo hago lo mismo. ¿Cómo? De hexa a O binario. sea, si yo quiero pasar de hexadecimal a binario, Sí, de las letras, le saco el valor en binario de izquierda a derecha y armo el número. exacto. Es exactamente el mismo procedimiento al revés. O sea, yo tengo este número, CF38, bueno, el 8 es este, 1000, el 3 es 0011, listo, los pego y listo. O sea, es así. Bueno, me temo que alguien me haya escrito algo importante. Seguramente alguien estaba ahí. Bueno. ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? Sí, Emiliano. Sí. No, la levanté por error, quería hablar el micrófono. Pensaba que Bueno. iba a ser más complejo por la clase anterior que tuvimos con la profesora que me mandó un paseo, pero Bueno, lo importante es que escuchen. Bueno, otra cosa. Vamos a hacer lo último. Entonces, aprendimos, hacemos esto, me tomo un minuto más y nos vamos. Esta es la forma de pasar entonces de un número decimal a un número binario. Perdón, de un número... Sí, porque acá, número binario, ahí está. Yo tengo un número binario y yo quiero saber qué número en decimal es. Hacíamos eso, ¿se acuerdan? Decíamos, este es el 1. Esto sí lo vieron, justamente esto vieron, ¿no? Pasar, tenemos el 1, este el 1, este el número que representa el 2, este que representa el 4. Entonces, 1 más 4 es 5. Eso vieron en el teórico, en el práctico. No me contesten Sí. el chat. Hable. ¿Alguien no tiene micrófono? Por eso hablan. Bueno. Entonces, esto lo saben hacer. Supongamos que saben hacer. Es simplemente, acuérdense, cada cifra representa la primera el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32. Todas las duplicaciones. Si está en 1 va en la suma y si está en 0 no va en la suma. Entonces, este va el 2 y el 8. ¿Sí? Eso es la parte esta. Ahora, si yo quiero pasar un número de decimal y ponerlo en binario, lo que hago es dividirlo, voy a ir dividiéndolo por 2. Vamos a ir dividiéndolo por 2. Y vamos a guardar el resto. Por ejemplo, si yo quiero pasar el número 345 a binario, yo lo que tengo que ir haciendo es haciendo las sucesivas divisiones por 2. Entonces, fíjense, 145 dividido 2, supuestamente 172, y el resto es 1. Primer detalle, fíjense que el número es impar, y acá el resto me dio 1 cuando lo divido por 2, ¿no? Porque es impar. ¿Sí? Bueno, eso no importa. Pero después voy a ir haciendo las divisiones en los siguientes números, ¿está? Que acá sí pueden ir dando impares, no importa, ¿no? 172 dividido 2, 86. Y voy anotando el resto. Como yo voy a tener, lo divido por 2, si es impar va a dar 1 y si es par va a dar 0, porque es dividir por 2 es así, ¿no? O sea, no tengo resto. ¿Se acuerdan de la división cuando hacíamos la división de segundo grado, no? Bueno, 86 dividido, o sea, acá no me puede dar, me refiero, no me puede dar 0,5. 86, esto va a dar 43. Acá en este caso, 43 dividido 2, cualquiera diría, ah, bueno, ¿cuánto es esto? 21,5. No, tiene que ser 21 y me queda un 1, ¿sí? De resto. ¿Estamos? La clase que viene, si quiere, igual vamos a retomar desde acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, 21 dividido 2 es 10 y me queda un 1. ¿Sí? 10 dividido 2, 5 y no me queda nada. 5 dividido 2 es 2 y me queda un 1. Sí, Jerónimo. Interrumpan, no levanten. Sí. Profe, si querés convertirlo, digamos, pasarlo de decimal a octal, ¿es hacer lo mismo nomás que dividiendo por 8? Exacto. Ah, bien, tenía esa duda. ¿Sí? Y si quieren pasarlo a 16, también es lo mismo, pero dividiendo por 16. Y teniendo en cuenta de que les va a quedar, lo tienen que hacer, después tienen que transformar las letras, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Para todos los casos es lo mismo. Esta es para pasar a base 2. Entonces, sí.
Una pregunta, ¿y esto solo funciona de decimal a otro sistema o puede ser de un sistema a otro sistema? Es difícil hacer divisiones de otro sistema, porque yo acá sé dividir entre números decimales porque aprendí a hacerlo así. Es difícil pasar a otro sistema. Capaz que para hacer pasaje a otro sistema, capaz que es conveniente hacer un paso intermedio. ¿Sí? Igual nosotros no se lo vamos a pedir. Nosotros siempre va a ser un paso directo. Bueno, un minuto más. Llega un momento que no podemos dividir más esto. Bueno, otra cosa. Presten atención a esto. Si yo estoy dividiendo, ¿sí? Y divido por 2, acá no me puede quedar un 2 nunca, ¿sí o no? Porque si acá me quedase un 2 de resto, yo lo podría haber incorporado acá al cociente, ¿sí o no? Porque es uno más que podría haber puesto. En cambio, cuando uno divide por 2, el número más grande que te puede dar es la base, esta base, que justamente es el divisor, menos 1. ¿Lo ven eso o no? Porque si yo tengo 1 más acá, lo podría haber dividido. Si yo tuviese 2, podría haber agregado a la cuenta y listo. Entonces, cuando dividamos por 8, que alguien preguntó, el número más grande que nos va a dar de resto es 7. Porque si nos diese 8, quiere decir que podría haber agregado 1 más al cociente. ¿Sí? Entonces, cuando dividimos por 2, el número más grande que nos va a dar va a ser un 1. Entonces va a ser, siempre los restos van a ser ceros o 1. Cuando llegamos acá, fíjense que se termina la cuenta. El 1 ya no lo podemos dividir más. ¿Sí? No lo podemos dividir más. Entonces, ahí paramos de contar. Vamos haciendo todas las divisiones sucesivas. Y lo ordenamos. El último número que sacamos, lo consideramos que va a ser nuestro bit más significativo. Acuérdense que el más significativo es el que estaba a la izquierda. ¿Sí? Y este primero era el menos significativo, o sea que es el que está a la derecha, o sea que está al revés de los que fueron saliendo. ¿Sí? Fueron saliendo al revés. O si ustedes quieren, desde el último que salió empiezan a copiarlos hacia arriba, porque como ustedes escriben de izquierda a derecha, ustedes comienzan escribiendo los números desde el más significativo. O sea que ustedes podrían empezar a escribir el número desde acá. Entonces escriben 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Está? Y lo escriben. Y ese es el número binario que corresponde al 345. Y ustedes ahí podrían, obviamente, comprobarlo y hacer el polinomio de ponderación para ver si les da o no les da. ¿Sí? Bueno, la semana que viene retomamos acá. Profe, Perdón, sí. entonces en la última se toma tanto el número del resto como el número del resultado. Exacto. De la división. Lo podrían hacer, si quieren dividir de vuelta, pueden dividir de vuelta, pero el cociente les va a dar un 0 y no quiero que se confundan con ese 0. Pero podrían hacerlo, porque total está a la izquierda. ¿Sí? Pero sí, cuando ustedes ya no pueden dividir más, incluyen el cociente y todos los restos hacia arriba. ¿Sí? O pueden dividir de vuelta y considerar que le está dando 0 el cociente. Si les da 0 el cociente, toman desde ese 0 del cociente hacia arriba todos los restos. Es lo mismo. ¿Está? Porque el 0 no va a tener valor, no va a tener significado, no tiene significado, porque va a estar a la izquierda. Simplemente eso. ¿Sí? Y en ese caso toman todos los restos. Sí, Emiliano creo que levantó la mano. Sí, profe, yo lo levanté. Una pregunta, ¿esto se va a tomar en el parcial o qué temas entran? Por supuesto. Esto entra. Excelente, esa era mi duda. O sea, pasaje de números. Hasta ahora todo lo que vimos hoy, o sea, pasaje de números, la parte teórica sobre todo, agarrar y pensar, decir, che, ¿qué pasa con las bases? ¿Sí? Yo tengo, ¿cuál es el número más grande que puedo, cuál es la posición, cuál es el valor posicional que tiene la cifra menos significativa en cualquier base? 0. ¿Sí? Porque es ese exponente que está ahí. ¿Se dan cuenta? Preguntas así se pueden tomar. ¿Cómo repetir esa pregunta que hizo recién, profe? ¿Cómo? Se me cortó, si puede repetir la pregunta. ¿Cuál es el valor posicional del número o de la cifra que está más a la derecha en cualquier número? El valor posicional es 0. ¿Sí? ¿Se entiende?
Este que está acá. Todas estas preguntas, yo después les voy a dar, creo que salen en el apéndice del DATEL, creo que salen en el apéndice del DATEL. En el apéndice C, bueno, alguno de estos está todo lo que es de numeración que vamos a ver y que está, y tiene sus preguntas teóricas y su práctica también para hacer. Pero por ahora sigan con lo que sigan en clase, alcanza. ¿Sí? Después yo les digo de dónde buscarlo en el libro. La clase que viene vamos a retomar esto y vamos a comenzar acá despacito. Pero la clase que viene conmigo, la clase que viene, acuérdense que tienen el sistema de computación en el mismo link, todo igual, todo, no cambia nada, solo que Martín va a terminar de dar la unidad 1. ¿Sí? Y acá llegamos hasta acá. Después empezamos, entonces vamos a empezar con eso, vamos a repasar el poquito ese del pasaje haciendo la división y vamos a empezar con las operaciones binarias. ¿Sí? Las operaciones aritméticas con números binarios. Y capaz que vamos a necesitar una tercera clase. ¿Alguna pregunta? No. Seguro que no.